estamos otra vez con la mochila porque vamos a ir a Isla Cozumel. Isla que nos falta conocer. Ya fuimos a Holbox, ya fuimos a Isla Mujeres, nos falta Cozumel. Las tres más importantes era la que nos faltaba. Y la más grande también. Y la más grande. Así que por eso vamos a subir ahora al barco, ya tenemos los boletos. Acá están. 340 pesos cada uno y sale más o menos cada hora, cada media hora, ahí siempre. Siempre hay, no hace falta comprarlo con anticipación. Así es. Por lo menos ahora. Sí. Porque vamos a ir a Cozumel, como ya dijo Mateo, no lo conocemos. Y dicen que hay agua turquesa, cristalina, Corales. que es precioso, estrellas de mar. Ahí atrás vamos a pasar por el chequeo y ya vamos a subir al barco porque sale ahora en un ratito nomás. Y ya arrancamos. Ya vamos a ver las aguas turquesas. Es realmente impresionante las toneladas de sargazo que sacan día a día. Hoy, por ejemplo, cuando me desperté, vi pasando un camión. Tenía 1 tonelada de sargazo atrás, lleno iba el camión, rebalsando. Pero es una locura hasta hoy. Hoy parece que hay más que ayer que hicimos el video anterior, que justo hablamos de eso. Sí, es una pena, la verdad. Tal vez en Cozumel no hay. Vamos a ver. Vamos a subir al ferry. El viaje va a durar media hora, 45 minutos. Rapidito. Son unos 13 kilómetros. Ya habíamos agarrado uno así en Isla Mujeres, parecido. Sí. Son todos iguales, son buenos, cómodos. Ay, ¿te acordás, Lisana, que había una orquesta? Sí. Que después le das un billete. Llegamos. ¿Estás mareada? Ya me pasó. Bueno. Un poco. Llegamos a la playa. Primera vez poniendo los pies en territorio cozumelero. ¿Qué aventura será que nos espera acá? Primero peinarnos, porque parezco que me pasó un huracán por la cabeza. Igual. La gente ya está acostumbrada total a vernos así todo despeinados. Y uno cuando viaja, vista. No hay mucho tiempo para arreglarse. Qué lindo, agüita. Oh. En el camino, algo que siempre me sorprende al venir a esta parte de México es el color del agua. Y en la cámara no puede pasar lo lindo que es. Qué lindo. A mí me gusta la temperatura del agua de estos lugares. Ah, sí. Y dicen que en esta isla hay un lugar que hay estrellas de mar. Y mira lo que hay acá. Toda venta de tours. Hola, gracias. Todas las empresas posibles. Pero mirá vos la cantidad de puestos que hay. ¿Ves? La estrella. Ajá, ahí está. Wow. Bueno, normalmente con Lisana nunca compramos a la salida de los puertos No. porque tienden a ser más caros. No sé acá cómo será, no vimos, pero después buscamos por la ciudad. Lo que vamos a hacer es vamos al hospedaje y dejar las cosas. Che, qué grande que es el pueblito de la isla, ¿eh? Auto y todo, ¿no? Sí, porque acá hay como 60 kilómetros de carretera más o menos que pueden ser dirigibles en moto, auto, cuatriciclo. Uno puede alquilar lo que quiera y da toda la vuelta. Como dije, me parece que no hay sargazo. Mirá, qué bueno. Y ya está lleno de peces ahí. Me gusta. Está valiendo más la pena venir acá entonces. No hay sargazo, no hay nada. Capaz Y que... de acá capaz que salgan las lanchas para los tours, mi amor. Mira, ¿lo ves Sí. allá? Capaz que la visita a las islas está en su auge porque acá no hay sargazo. Qué lindo, che. Bueno, y acá curiosamente en esta isla llegan un montón de cruceros con turistas, muchos de ellos provenientes de los Estados Unidos. Y ustedes saben que toda esta gente habla en inglés. Y nosotros con Lisana venimos ya unos meses estudiando el inglés y lo hemos mejorado bastante. Y como muchos ya saben en este canal, nosotros utilizamos la plataforma de italki para estudiar inglés, mejorar nuestra pronunciación y nuestra fluidez. Así que ahora, Lisana, vamos a conversar a ver si aprendimos a hablar el inglés. How are you doing, Lisana? How are you doing today? I'm amazing because I love the Caribbean islands, the water, swimming, turtles, everything. What are your plans in this island? Enjoy, 100%. Enjoy the island. italki es una plataforma de idiomas personalizadas donde vas a poder encontrar un profesor en el idioma que estés buscando aprender y te va a dar las clases uno a uno. Y lo mejor de todo es que puedes filtrar por el precio
que mejor entre en tu bolsillo. Ahora les voy a mostrar una clase que voy a hacer acá en Cozumel, en mi teléfono, enfrente de la pileta, para no dejar de estudiar y mejorar mi inglés. How often do you use your English when you're traveling? Have you been challenged to speak more often with the locals? In the island that I am right now is full of people from United States, so I have to use my English a lot. Ahora, lo mejor de todo es que con el código que les dejo acá en pantalla van a obtener $5 gratis en su primera clase. Les dejamos el link en la descripción del video para que se registren y que nos cuenten qué idioma les gustaría aprender todavía en el 2025. Muy bien, buen día mi gente, nos despertamos. Sí, y hoy vamos a dar una vuelta por la isla. Hoy también presté la camiseta muy de moda de Mateo. Y Lisana me prestó los anteojos. Así que parecemos esa gente que es muy de moda y cuando los miras no entendés. Sí, o muy de moda o no tienen todos los caramelos en la cabeza. Una de Creo dos. que lo segundo parecemos porque algo ahí no combina, ¿viste? Y a mí se me raspó el ojo derecho con una lente de contacto. Me la tuve que sacar. No veo nada hoy, así que el tour, Lisana me va a ir contando lo que hay adelante porque yo no veo. Buah, Y me tuve que poner los anteojos porque si no, no puedo ni abrir los ojos. así de bien estamos hoy. Así de bien estamos. Pero bueno, ¿Dónde estamos acá, Lisana? A ver que la gente no entiende. esto sería el centrito de Cozumel, el pueblo, la ciudad, todo turístico, mucha feria, artesanía, recuerdos. Y ayer en la noche allá hay un escenario y ahí estaban tocando los rituales indígenas. Sí, maya. Súper bueno, estaba toda la gente mirando, era como un búho. Y acá con Lisana estábamos investigando un poco. Hay dos formas básicamente uno recorrer la isla. Sí, Puede ser a través de contratar un tour que te llevan y te traen directamente a los lugares. sí. O la otra es alquilando una motito o un buggy, un autito que te venden acá también de esos de fibra, para darle la vuelta a la isla. Como a nosotros nos gusta más la aventura, ir recorriendo, vamos a ver qué encontramos para alquilar y arrancar a darle la vuelta. Así es, por eso estamos caminando hacia un alquiler y vamos a ver si tienen, qué precio. ¿Y qué piden? Claro, así que vamos. A mí Lisana siempre me decía que su sueño era manejar un descapotable, esos autos con techo convertible. El sueño de las chicas, tener un auto rosa con convertible. Digo, yo te voy a realizar ese sueño, porque a mi esposa yo le quiero realizar todos los sueños en vida. Bueno, Entonces le digo, deja conmigo. Y le alquilé un convertible para darle la vuelta a la isla. No encontré rosado, pero encontré rojo. Y acá la tienen. Miren la máquina que le alquilé. Miren la cara de felicidad, mírenla. Mírenla. parece un auto, pero no lo es. No sé lo que es en realidad. Ah, es una máquina esto. A Lisana le duelen los cachetes de la felicidad de tanto reírse. Miren lo que es esta máquina. Se la alquilé, ¿eh? Tiene techo convertible, esto se saca si uno quiere. No sé cómo se saca. Pues lo dejamos porque... Pero ahí lo dejamos porque hay un sol que te parte en 4 el rayo. Eso. Y me costó $70 más o menos. Sí, por ahí. Y le digo que maneje mi esposa ya que era su sueño. Y que Mateo no ve, así que mejor voy yo. Y como yo no veo, no manejo. Pero miren lo que es esta máquina, ¿eh? Miren. Y le digo, ella me pidió con puertas que abran hacia arriba. Yo le dije, te conseguí sin puertas. Mejor todavía. Mejor todavía. Sin puertas. Mirá, uno entra así nomás. Mirá cómo entramos. Bueno, Ahí nomás. pero hoy te doy una tarea de leer el mapa, que yo sé que no es tu fuerte, pero bueno. No es mi fuerte. Vamos. Ahora, sorprendentemente, tiene aire acondicionado. Aunque la puerta está abierta, no sé si... Aunque la puerta está abierta, y también tiene sistema de audio. Y entran atrás 3 personas más. Ojo, el piojo, ¿eh? Esto es un buggy, pero versión Cozumel, Cozumel. porque nunca lo vi en otro lugar. Y tiene motor Nissan con caja automática. O sea, un espectáculo esto. Así que arranquemos el tour. Vamos siguiendo el mapa, acá que me dio la jefa, y vamos a conocer lugares impresionantes que tiene esta isla, que no es solo playas. Tiene mucha historia. Ruinas mayas, arrecifes, cocodrilos, de todo. Así que arranquemos.
Muy bien, acá llegamos a nuestra primera parada y le voy a poner la alarma al auto por la duda que lo roben. Nosotros acá llegamos a un lugar que se llama Sky Reef. Esto nos recomendó el chico del auto. ¿Por qué? Porque acá, cuando ustedes vengan a Cozumel, van a tener dos opciones. Las playas privadas, los beach club, que les pueden llegar a cobrar hasta $40 por persona Sí. para entrar. Y opciones como estas, ¿Qué te cobran el consumo? claro, Creo que es 200 pesos por persona. te piden que consumas algo, que tomes algo. Las playas acá en Cozumel son una especie de, yo diría, de prácticamente playas privadas. Hay algunos pedacitos que vimos en el camino que la gente se mete y se tira al agua sin pagar nada. Pero si querés una infraestructura mínima, un lugar para sentarte, para comer, para tomar algo, lo más probable es que tengas que pagar. Sí. Como este lugar. Así que vamos a ir a conocerlo ahora. Cada beach club acá tiene una forma de trabajar. Este, por ejemplo, te vende paquetes, tienen snorkel, tienen bebidas, masaje, tienen tequila. Fíjense, acá tienen tipos también de... 4 horas de comida, todo incluido. Exacto, paquetes, que van, veo allá, desde $20 hasta 65. O también puedes solo consumir, usar la playa y ahí es libre, ¿no? Tomás un trago nomás, puede ser un trago, debe haber de 200 pesos, me imagino, algo así. Un trago de 200 pesos, que son $10, y podés usar las instalaciones y quedarte acá disfrutando de la playa. Sí, Así que vamos a ver la playa, a conocerla, que no la vimos todavía. así es. A ver qué tal. Acá están las chicas que deben hacer los masajes. Buen día. ¿Cómo le Hola. va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Ah, mira, hay para acostarse. Tienen para acostarse también, acá en la playa. Esta playa no tiene mucha arena, es más piedra Por el corral, ¿no? para el coral. Pero, gente, por si no sabían, Cozumel hace parte del segundo arrecife más grande del mundo, el arrecife de Mesoamérica. Acá hay un arrecife natural impresionante para hacer snorkel. Así es. Ellos acá te dan también la máscara por si uno quiere hacer el snorkel. Mira, acá hay una campanita para llamar al servicio de bartender, si querés, Lisana. Pedirte un drink. ¿Será? Creo que sí. Y acá, mirá lo que es esta agua. Dios mío. El agua acá es muy clarita, pero muy clara. Parece agua mineral. Aquí está el menú de bebidas. Pueden ver los precios. Hay de todo tipo de cóctel, Ajá. digestivo, lo que pueden imaginar. Cerveza, Y los- sin alcohol. Y los precios, para que tengan una idea, una margarita está a 200 pesos, $10. Entre 6 y 7 dólares para arriba los tragos. Sí, Y no sé si llegás a ver, mi amor, desde acá. ¿Estás viendo allá al final? el crucero. Se ve un crucero. Y acá dicen que es la capital mundial de los cruceros, Cozumel. Porque a pesar que es una isla chiquitita, llegan miles y miles de cruceros todo el año y bajan millones de personas en la temporada alta. Y lo curioso es que como un lugar tan chiquitito pueda tener más llegada de crucero que un puerto, como decirte, no sé, enorme de una ciudad súper poblada. Y eso hace esta isla también muy especial. Y de acá se ve uno de esos inclusive que tiene hasta toboganes arriba. ¿Quién no quisiera desembarcar acá, en esta agua? No, realmente esta isla está siendo hasta ahora de Isla Mujeres, Holbox y Cozumel mi favorita hasta ahora. Vamos a hacer la prueba del agua del canal de Mateo y Lisana. Uy, hay que tener mucho cuidado acá al caminar, porque estamos arriba de una piedra. Sí. ¡Ah! ¡Qué linda agua! Ay, espera. La verdad es precioso el agua, me encanta. Siempre el color así, precioso. Hasta me da ganas de quedarnos a vivir acá. Oh, a mí también. Una casita en la playa. Nosotros, viste, un día queremos playa, el otro montaña, nunca sabemos. Y yo soy más de playa que de montaña, te digo. ¿Sí? Pero me encantaría, por ejemplo, envejecer así, con vos, en un lugar como estos. Y vivir en un ranchito enfrente de la playa, tomando a la mañana unas margaritas, sin estrés. Y viviendo en un lugar así, esto no tiene precio. Así que, A nadar, se ha dicho. Vamos, Lisana, anímese, tírese. mira Mateo, teneme.
Sí. que quiero mostrar algo a la gente. Ah, Andá que yo cuido del auto acá. como no hay puerta y eso quema un poco de aeróbica. Encontramos una playa pública, gratis. Mira, acá está la gente, deja las cosas y va al agua. ¡Qué lindo! Me encanta. Mira, si supiéramos, mi amor, ¿Qué, mi amor? es muy precioso. ¿Cómo no supimos? ¿Es una playa normal, así, pública? Sí, la gente está nadando. Y son justo las playas esas sin infraestructura que me gustan a mí. Ah. Pero bueno. Bueno, vieron las dos. Sí. Hay de los dos, mira. Ah, qué lindo. Siguiendo acá la ruta costera, está llena de hoteles, condominios, beach club, hoteles enormes, todo acá, la costanera. Y hay dos rutas que se puede hacer, la costanera, que les acabé de mostrar, y ahora subimos a la carretera, que es 80 por hora y te lleva más rápido. Así que ahora vamos a la punta más sur de la isla, a una reserva. Bueno, gente, hicimos otra parada acá muy hermosa que tienen que venir a conocerlos, que se llama Reserva Ecológica y Marina Punta Sur. Sí, porque acá hay varias cosas. Abre hasta las 4 de la tarde. Así que, Mejor venir temprano. sí, para que sepan, Lo que van a ver acá es una reserva de selva baja que se llama. Como pueden ver, son plantas más petizas que se ven acá. También hay vestigios mayas, como pueden ver este, por ejemplo, que está acá enfrente, se llama Zona Arqueológica El Caracol de Cozumel. Esto fue construido por los mayas y servía como guía de navegación marítima. La cúpula recuerda un caracol, por eso se llama El Caracol. Y aunque no lo crean, se alinea con el sol en fechas específicas. Ustedes saben que los mayas eran expertos en hacer lecturas del movimiento del sol, de la luna y de las estrellas. Por eso existe el calendario maya. es hermoso. Es realmente una cosa espectacular. Y ahora vamos a ver algo que ustedes saben que en este canal, si hay alguien que le gustan los animales, soy yo. Exactamente. Y, Acá hay unas especies que están en extinción. pero también hay un animal que un poco de miedo, ¿verdad? Son cocodrilos. Cocodrilo. Y hay carteles que pueden estar por acá, que cuidado, porque si no, vos no quieres encontrar con un cocodrilo. Pero, mi amor, no solamente hay cocodrilos, sino que también hay mapache enano, que es un animal extremadamente en extinción, hay que cuidarlo muchísimo y es un animal autóctono de la isla. Y solo están en esta isla. Solo está en esta isla. Nosotros vimos los mapaches en El Salvador, que es una especie diferente. Este es enano porque es más chiquito. Qué lindo. Así que vamos a ver si Y lo mirá vemos. qué tenés acá, Lisana. Iguanas. ¿Quiénes son estos? Uy, ay, me asusté. Pensé que era un cocodrilo. No, hay muchas iguanas acá. Y también hay un programa de restauración de manglar. Es un área de conservación natural donde realmente acá no se puede construir, no se puede edificar y hay que pagar $20 por persona para entrar. Y también, más temprano, hacen paseos en lancha por la laguna. Con un barquito. Para ver cocodrilos y flamencos. Así que vamos viendo. Nos dijeron que para ver los cocodrilos lo ideal sería subir a la punta del mirador. Pero, a ver, ¿qué es esto? Mirá, y hay también garzas, allá se fue una volando. Y pelicanos. Hay muchos pececitos por acá. Creo que hay un cocodrilo ahí. ¿No es una cabeza ahí? Ahí está, ahí lo vemos, mirá, vení. Es chiquitito, pero sí, se ve. Yo les voy a estirar el palito para que puedan verlo mejor, mirá. Cuidado. Esto es lo máximo que va. ¿A dónde está? Mirá. ¿Qué? ¿Está ahí? ¡Qué grande que es! Mirá, Ay, qué miedo. es gigante. Ahí lo tienen, miren. Está durmiendo. Esta es la primera vez que yo estoy tan cerca a un cocodrilo. Mi amor, seguramente no está durmiendo, está bien No lo consciente. molestemos. Tengo que agarrar la cámara fuerte porque este bicho se mueve y el cagazo que yo me voy a dar. Ellos se hacen los que duermen. Qué hermosa vista al agua turquesa. Preciosa. Pero fíjense cómo de este lado hay más olas y el sargazo ya llega y pega más en la costa, diferente del otro lado de la isla que no le da el sargazo. Miren qué precioso este lugar, gente. Qué lindo.
A ver si se llega a ver algún otro cocodrilo. Yo quedé muy contenta que justo están acá y lo vi bastante cerca. Están todos en la sombra. Y los otros deben estar por ahí debajo de los pastos esos. Qué laguna grande. Hermoso, enorme. Estoy viendo si veo los flamencos, pero por ahora no. Bueno, ahora llegamos a la parte del faro, pero cuando estábamos estacionando el auto íbamos a verlo y un señor nos dijo que acá hay un cocodrilo que tiene un hijito. Sí. Así que vamos a intentar ver si lo encontramos o no por este camino. Y de paso les voy contando que esta isla tiene muchos secretos místicos. Y... ¡Uy! Me asusté. Ay, pobre. Y mucha historia, porque los mayas habitaron Cozumel hace más de 2000 años. Imagínense la historia que hay acá. Y la isla era un centro sagrado que era dedicado... Cuidado, ¿Qué es eso? Ay, qué miedo que me da. La isla era un centro sagrado dedicado a la diosa Ixchel, que era la diosa de la luna, el amor y la fertilidad, Lisana. ¿Vos sabías de eso? Sí. Y dice la historia que muchas mujeres mayas venían a Cozumel, le hacían un culto a la diosa Ixchel en el santuario de San Gervasio, que es el que vamos a visitar después, para conseguir la fertilidad y tener hijos. O sea, a donde estás vos hoy es un lugar para toda mujer que quiera embarazarse. ¿Sabías vos de eso? Ahora lo sé. Y también fue un punto estratégico de comercio marítimo con otras rutas hacia otras islas de la península, como las que ya conocen, Islas Mujeres y Holbox. Ay, mi amor, me da mucho miedo. Si dicen que hay crocodilos, pero están los lagartos haciendo ruido. Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Upa! Mucho cuidado. Buah. No, este debería llamarse Ruta del Terror, mi amor. Claro. ¿Y dónde está? Tenés cuidado, ¿eh? Porque acá sigue habiendo guardianes de la cultura maya, que son como pequeños enanitos que cuidan y te hacen travesuras si vos no respetás la selva y si no le dejás ni una ofrenda. ¡Uy! Mi Ay, Dios, amor. filmá eso. ¡Qué bicho grande, Dios Pensé mío! que era el cocodrilo. No es el cocodrilo, pero es el hijo. Estos son los guardianes. Estos son los guardianes de los mayas, que a ellos no les gusta que destruyan la selva. Mirá qué pajaritos hermosos que hay acá. Hay mucho mosquito también. Muchos mosquitos que me están, pero comiendo las piernas. Es que quiero ver el... Ay, Madre mía, yo salgo corriendo acá. esto es asustador, ¿eh? Cuidado porque por acá habita el cocodrilo más grande de la isla con su hijo. Qué bien. Y no les gusta que lleguen cerca de sus crías. Ah, pero no sé dónde. No les gusta Ay, mi amor. que lo miren a los ojos. No le gusta. Tengo mucho miedo ya, para. No le gusta el olor del ser humano Ah, qué bien. de Estonia. Si hoy Mateos vuelve solo, ya saben que yo era el almuerzo. No le gusta que ¿Ves? humanos... Dice peligro cocodrilos. ¿Por qué? ¡Ah, la pepa! ¡Wow! Miren esos pájaros esperando que el cocodrilo deje un poco de presa ¿Se van o no? para que ellos se alimenten más fácilmente. Bueno, para. Ah. Bueno, no está el cocodrilo. Y si no está en el agua, ya sabés lo que significa. Eres comida de estos bichos. Bueno, no está. Entonces nos estará buscando. Ay, mi amor, vamos. Tengo miedo. Vámonos porque no está ahí y la verdad que ahora sí estoy preocupado porque si no está ahí, está en cualquier lugar. Ah, los mosquitos. Sí, vámonos. Uy. Vámonos porque esto está gracioso. No, no hay nada gracioso, es muy... Se note todo de ahí, ni loco. Pero ni loco me quedo caminando por acá adentro. Ahora vamos a subir al faro, está incluido en el precio, tiene 25 metros y fue construido en el año 1934. Muy bien, alumna Lisana. Muy bien, y tiene un museo marítimo acá atrás que entramos, pero mejor vamos a subir al faro porque los mosquitos no picaron. ¿Viste? Cuando los alumnos memorizan todas las letras y no entienden lo que dicen. No saben lo que dicen, pero la memorizaron. Muy bien, vamos.
cansé. Creo que voy a desmayar. Llegamos. Che, este es uno de los pocos faroles que ya visitamos, de todos los que ya subimos. Faro. A lo largo de la historia de este canal, que todavía tiene el farol dentro. Y me parece que funciona, porque hasta están las dos llaves para encenderlo. Yo creo que este faro todavía está activo, muy posiblemente. Qué linda la playa allá. ¡Wow! Bueno, esas son las playas que se pueden visitar, pero llegamos muy tarde. Precioso. Si no hay cocodrilos, sí, me encanta. ¿Vamos a salir afuera? Por esa puertita. Chao. Chao. ¡Wow! ¡Woohoo! Qué fresco. ¡Qué lindo! ¡Oh, wow! Muy demasiado lindo, ¿eh? Ese color. ¡Qué lindo lugar! Mirá, acá se ve toda la reserva desde arriba. Es una selva. Una selva llena de manglares, llena de cocodrilos y llena de mapaches enanos, pero que no los pudimos ver hoy porque están en esas playas, nos dijeron. Uno vimos. Vimos uno nomás, pero no dio para filmarlo. Creo que sí. Ah, qué bueno. Mira, de acá también se pueden ver algunas ruinas, las que filmamos abajo. Ahí se ven las casitas que venden los recuerdos. Definitivamente este faro sí funciona, porque acá está la otra luz. Está conectada, tiene el cable, todo. Y ahí hay un corazón. Un corazón bien lindo para dedicárselo a mi esposa. Ah, gracias. Ahora donde hemos llegado es la zona arqueológica San Gervasio. Vinimos a mostrarle porque quedaba en la ruta, pero ya llegamos casi tarde, entonces. Está por cerrar ya. Pero si quieren venir, 280 pesos la entrada. Los mexicanos los domingos es gratis. Y pueden ver las... Toda la historia que les contamos. sí, de las mayas, sus edificios, sus... Donde hacían sus rituales religiosos, también sus rituales para examinar el movimiento de la luz, para examinar el movimiento de la luna, de las estrellas. Acá tienen cómo se ve. Ahí tienen un ejemplo, cómo era. Y acá hay un estacionamiento bien grande. Y adentro están todas las ruinas, pero como lo vamos a tener que hacer tan apurado, porque es largo el camino, decidimos, bueno, en otro momento será. Vamos en el Batimóvil. Oh, mirá qué Ferrari, ¿eh? Si quieren economizar en Cozumel, ¿qué tienen que hacer? Alejarse de la costanera y caminar hacia adentro unos 10 minutitos, unos 6 cuadras, y van a encontrar un restaurante, comida mexicana, rico, un plato de comida 180 pesos, un menú del día desde 140. ¿Qué más mejor? Porque en la costanera, un plato de 250 para arriba, cuenta total, $50 una pareja mínimo. pero acá, Comés por la mitad. así que vamos a nutrirse, refrescarse, Y la comida es riquísima. como siempre. Y nos acordamos que donde estamos quedando hay una piscina, así que me antojó. Es espectacular. Así que voy a comer ahora porque tengo un hambre que me desmayo. Yo también. Y nos vamos a la piscina. Presentale, Lisana, a la gente donde estamos, que ahora Lisana es quien elige los lugares donde paramos, porque como ustedes saben, yo no soy muy bueno para eso y se habrán dado cuenta que últimamente dormimos en lugares un poco mejores. ¿Por qué? Porque la señora ahora está eligiendo, no elige más el señor. Porque Mateo mira el precio, pero yo no solo miro el precio, sino precio, calidad, la ducha, el internet, la cama, aire, todo. Costo-beneficio. Y acá, como es baja temporada, costó 50 la noche y súper lindo. Y tiene una piscina y un perro. Es precioso el lugar, miren. Qué lindo. El cuarto viene con aire, tiene una cocina también allá arriba si uno quiere cocinar. Acá hay como un bar y tiene esta pileta hermosa que nos vamos a tirar un chapuzón. Acá tiene para tomar sol, relajar. Es precioso el lugar. Me asustaste. Parece que te caíste. Es que estaba caminando y no vi que se terminó el piso. Ah, qué bien. A mí me gustaría tener una casa como las que hay acá en México, que el patio está en el medio y toda la casa bordea el patio, sí. Eso lo vi en 2 países nomás hasta ahora, en México y en Marruecos. Y me parece tan lindo para tener chicos y que los chicos jueguen dentro del patio y haya una pileta. Me parece genial. La verdad es que el paseo de hoy fue muy lindo. Hermoso. Me gustó mucho la isla, es muy segura, es un poco cara. Sí.
no es barato esto, pero para el que viene de vacaciones vale la pena. Sí, obvio. Mucho. Si uno es más mochilero, siento que Holbox era muy mochilero. Holbox es mochilero. Hay mucho, es más hippie. Sí, hay muchos de esos lugares más baratos. Sí. Cabañas. Así que vale la pena vengan a visitar esta isla porque está espectacular. Y nosotros vamos a seguir viaje ahora a conocer lugares de México que nos vienen pidiendo hace mucho tiempo. Así Y es. ya verán dónde es. Así que un me gusta. Y un beso. Dejen a los que les gustó el video un emoji de un beso. Nos vemos. Chao. Chao. No veo.